Buenos días, mi nombre es Anaí Andrea Guerra Espinosa, interna del Centro de Desarrollo Psicológico ACUNA, y el día de hoy les voy a exponer el test de frases incompletas de SARC. La ficha técnica, el autor es Joseph Sark y Sidney Levin, el área en la que se aplica es clínica educativa y laboral, la categoría son pruebas proyectivas, el objetivo de esta es medir las emociones del individuo en cuanto a su familia, sexo, relaciones interpersonales y autoconcepto, relación con compañeros de trabajo, con figuras de autoridad, figuras de sexo opuesto y aspiraciones. La aplicación puede ser individual, colectiva o una autoaplicación. El tiempo puede ser variable entre 30 minutos. La edad en que se toma esto pues son niños, adolescentes y adultos. Varía la forma. El material a utilizar son hojas de respuestas, lápiz, borrador. La interpretación puede ser mixta o de juicio clínico. Los fundamentos históricos. En 1943, Sanford elaboró un test de frases incompletas más estructuradas que lo que se emplean en la práctica clínica. Asimismo, Rode en 1946 realizó una investigación posterior propugnando el uso del test de frases incompletas como instrumento para los psicólogos clínicos y otros profesionales relacionados con problemas juveniles y que necesitan familiarizarse íntimamente con la necesidad de conflictos internos, las fantasías, sentimientos, actitudes, aspiraciones y dificultades de adaptación de sus pacientes. El test de completamiento de frases de Sark. Las frases son disparadores o gatillos emocionales. La respuesta por estricto es susceptible a defensas, alentarlos al primer pensamiento. Son reactivos difíciles, ¿no? Diferentes temas y áreas mezcladas. La versión del SSCT en niños va de 4 a 12 años con 55 ítems, en adolescentes de 13 a 17 años con 56 ítems, en adultos de 18 años en adelante con 60 ítems. Joseph Sark y otros psicólogos idearon un test de completamiento de frases para obtener material clínico significativo en 4 áreas representativas de la adaptación: A, la familia; B, el sexo; C, relaciones interpersonales; y D, el concepto de sí mismo. Los ítems incluidos ofrecen suficientes oportunidades para expresar sus actividades de manera que el psicólogo pueda deducir las tendencias dominantes de la personalidad. Esto es importante para los pacientes que se someterán a una terapia, ya que ofrecen al terapeuta indicios significativos en cuanto al contenido y a la dinámica de las actitudes y los sentimientos del paciente. En la primera área, que es el área de la familia, incluyen 3 series de actitudes: actitudes hacia el padre, hacia la madre y hacia la unidad familiar. Cada una de estas actitudes consta de 4 ítems de completamiento de frases, por ejemplo, mi madre y yo, o rara vez, etc. Son ejemplos destinados a provocar actitudes, ¿no? Podemos decirle al examinado, podemos observar que si éste se muestra cauteloso, evasivo, va a referir un material, va a revelar un material significativo en las respuestas de por lo menos 4 ítems. La segunda área es la del sexo, que incluye las actitudes hacia las mujeres y hacia las relaciones heterosexuales. Esta área consta de 8 ítems que les permite al examinado expresarse respecto a las mujeres como individuo social, al matrimonio y a las relaciones sexuales mismas. Ejemplo de este ítem, por ejemplo, es: creo que la mayoría de chicas, y ahí vendría una respuesta. En la tercera área tenemos las relaciones interpersonales, que incluyen actitudes hacia los amigos conocidos, actitudes hacia los colegas en el trabajo o en la escuela, actitudes hacia los superiores en ambas esferas y subordinados. Consta de 16 ítems y permite que el examinado exprese sus sentimientos hacia personas fuera de su lugar y que sienten los demás por él. Ejemplo, en el ítem 53 dice, ¿no?, cuando yo no estoy con mis amigos, y ahí vendría la respuesta a la frase a completar. En la cuarta área tenemos el concepto de sí mismo, que involucra temores, sentimientos de culpa, metas y actitudes con respecto a las propias capacidades, ¿no? Actitudes hacia el pasado, hacia el futuro. Esta área consta de 24 ítems. Por ejemplo, mi mayor error fue, y ahí viene para completar esta frase, ¿no? Aquí tenemos ítems que van a revelar los temores, los sentimientos de culpa, la actitud hacia las propias habilidades, sentimientos del pasado y actitudes hacia el futuro, y también las metas. La construcción del test. En cuanto a la construcción del test, encontramos que consta de 60 ítems, de los cuales 4 representan cada una de las 15 actitudes enumeradas.
Para tal fin, se pidió a 20 psicólogos clínicos que presentaran 3 ítems de completamiento de frases con el fin de evocar actitudes significativas en cada una de estas categorías que unidas a otros ítems de la bibliografía de frases incompletas alcanzaron 280 ítems. Luego se les pidió a los psicólogos que se relacionaran con cada categoría los 4 ítems que se consideraban más adecuados para obtener actitudes significativas. En esta categoría, los ítems elegidos con mayor frecuencia se convirtieron en los sitios definitivos del test. El test puede administrarse de forma individual o colectiva y requiere aproximadamente de 20 a 40 minutos para su aplicación. Se dice que una de las mayores ventajas del test es su adaptabilidad para la administración en grupo. En el test de frases incompletas se dan normalmente 2 tipos de instrucciones. Una de ellas que exige rapidez en el comportamiento para completar las frases con lo primero que se le ocurra, y la otra consiste en pedirle al sujeto que al complementar las frases debe expresar sus sentimientos. En algunas ocasiones se pueden combinar estos 2 tipos de instrucciones. Aquí más o menos tenemos el ejemplo de cómo se nos va a presentar la prueba a desarrollar. Las instrucciones. A continuación figuran 60 frases parcialmente completas. Lea cada una de ellas y complételas escribiendo lo primero que se le ocurra. Trabaje con la mayor rapidez posible. Si no puede completar un ítem, encierre el número en un círculo y vuelva a él más tarde. A menudo el examinado suele realizar algunas preguntas antes de iniciar la prueba y debemos de tener mucho cuidado con la respuesta que le vamos a dar, ¿no? Por ejemplo, algunas preguntas pueden ser de tipo, ¿debo tratar una respuesta, de encontrar una respuesta sensata? Nosotros responderemos que las respuestas consisten en la primera reacción espontánea a cada estímulo, ¿no? Representado por cada ítem, y que no tiene que buscar una manera lógica para completarlas, ¿no? Algunas veces el significado de algunas palabras de las frases incompletas se pueden responder, ¿no? Por ejemplo, si el sujeto dice ¿qué significa rara vez? En este caso observamos que se refiere al ítem 1 y respondemos que significa casi nunca. Pero si el examinado pide que le expliquen el significado de todo, lo mejor sería que él pueda responder de manera natural, ¿no? También existen pacientes ansiosos a los cuales se les podría leer cada ítem, ¿no? Y también a personas que tienen algún impedimento de escribir, ¿no? Interpretación y puntaje. El test de frases incompletas nos proporciona proyecciones inconsistentes en la tercera persona de tendencias básicas, bajo la forma de deseos, hostilidades, afectos, amores e impulsos. La interpretación del complemento de frases como proyección es dudosa, cuestionable, hipotética. Está en el orden de la conjetura y la suposición y no puede utilizarse como sustituto de un análisis completo. Pero aunque proporciona información más restringida que otras técnicas proyectivas, su valor clínico en distintas situaciones parece adecuado para el análisis de las áreas del problema y útil para el clínico, porque proporciona una orientación respecto al sujeto. La estructura de personalidad. A, el grado en el que el sujeto responde a los impulsos internos y estímulos externos o en modo de respuestas frente a las actitudes. Estos datos nos pueden proporcionar indicios de las actividades más perturbadoras. Ejemplo, una actitud frente a los temores, ¿no? Sé que es tonto, pero tengo miedo de ahí viene la respuesta, destacarme y ser rechazado. La mayoría de mis amigos no saben que tengo miedo de destacarme y ser rechazado. En el ítem 37, por ejemplo, quisiera perder el temor de dejarme llevar de los demás. En el 52 podemos observar otra respuesta. Mis temores me obligan a veces a encerrarme en mi cascarón e incluso a vomitar. La clasificación 2 puede hacerse con un resumen interpretativo. El sujeto que necesita ayuda terapéutica para manejar sus conflictos emocionales, frente a estas áreas sus respuestas son libidinosas, hostiles y de seducción. Como hemos visto a través de este ejemplo, el sujeto responde a estímulos externos con dificultad perturbadora,
también autoconcepto y más específicamente frente a los temores. Los ajustes de adaptación emocional. Se investiga a través de las respuestas del sujeto, las características de adaptación emocional del sujeto, es decir, se observará si está emocionalmente coartado, bloqueado, truncado, etc., o si responde a las frases con respuestas propias y adecuadas para su edad. C. La madurez. Se investiga a través de respuestas del sujeto, tipo de pensamiento predominante, si es maduro o adecuado en sus respuestas, teniendo en consideración su responsabilidad, interés, necesidades propias, ajenas. En general se observa si hay actitudes egocéntricas y de inmadurez. De nivel de realidad. Para investigar el nivel de realidad tenemos que averiguar si existe una organización de sus ideas, si existe por el contrario una organización suelta, si los términos que emplea son imprecisos, un lenguaje personal, si hay entremezclamiento de temas, si es una persona que la observamos realista, autista y fantástica. Asimismo, si tiende a sobrevalorar sus potencialidades y si está de acuerdo o no con su realidad. Y por último, la manera en que se expresan los conflictos. Se observa si el tipo de su respuesta se expresan conflictos tales como necesidades de reconocimiento y aceptación, ¿no? Ejemplo, el rechazo a los demás o conflictos expresados a través del retraimiento, sublimación, determinación pasiva, trastornos digestivos o cualquier otro mecanismo de defensa. Gracias. Nos encontramos en la urbanización La Melgariana, E16, en José Luis Bustamante y Rivero. Y estos son nuestros servicios.